Hola, ¿cómo estás? En otra entrega de estas clases de los días lunes de la Escuela de Desarrollo Personal y Profesional. Y hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que tiene que ver con el entorno que nos rodea, las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo y bueno, y ponernos en acción, ¿no? Que es un poco lo que nosotros deseamos desde siempre. Vimos la semana pasada la importancia de trabajar, cómo Dios ve al trabajo y reflexionamos acerca de cómo lo vemos nosotros. Dijimos que el trabajo es una bendición que Dios dispuso desde la misma creación y que la influencia del pecado le dio al hombre, tanto a vos o a mí, una idea distorsionada y errada que tenemos acerca del trabajo. No olvidemos que la mirada que nosotros le ponemos a las cosas nos va a caracterizar por el tipo de observadores que somos y vamos a ver una realidad en base a esa mirada que tiene que ver con nuestro modelo ahí formado en la niñez, fortalecido en la adolescencia y que después nosotros también fuimos apoyando y siguiendo en ese rumbo. Por ejemplo, cuando vos mirás hacia atrás y recordás cuando eras niño, ¿qué opinaba tu padre sobre el trabajo? ¿Qué decía él? ¿Qué se comentaba en tu casa? ¿Qué se comentaba en el barrio? ¿Qué se comentaba en el colegio? ¿Qué decían los papás de tus amigos acerca de lo que era trabajar? Porque eso te va dando la idea, va formando una manera de pensar y de mirar al trabajo. Y eso, claro que sí que ha influenciado y muchísimo en todo lo que nosotros venimos haciendo. Hemos venido enseñando a lo largo de este ciclo que Dios ya dispuso un propósito exitoso para mí y para vos, pero para mejorar la vida, primero debemos crecer, desarrollarnos, salir de esa zona de confort y considerar que todavía tengo tiempo por la edad, aún la edad que tengas, de que la vida por delante me permite desarrollarme y crecer. En definitiva, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en ese sentido, estamos en un tiempo de cambios exponenciales, decíamos el otro día, ¿no? Y si no cambiamos, no crecemos. Ocuparme del crecimiento en mí es más importante que ocuparme de desarrollarme en el trabajo. Esto decía Jim Rohn y volvemos a repetir esta frase porque es importante. Muchas veces nos preocupamos por crecer en el trabajo, crecer en otros órdenes de nuestra vida, pero no nos preocupamos en crecer en nosotros mismos, en esas cosas que tenemos que ser mejores, escuchar mejor a nuestra familia, escuchar mejor a nuestro entorno, mirar desde otra mirada, considerar otra mirada, ser, como siempre decimos, enseñable y estar siempre dispuesto con el ego muy abajo a poder aprender porque de esto se trata la vida. También vimos que ya la vida no se trata de tener talento solamente, que el talento no sirve, que necesito aprender más y ponerlo en práctica para que el crecimiento llegue a ser normal en mí. Ser intencional de mi propio destino para lograr luego autoliderarme. Yo tengo que preocuparme por el destino que me toca vivir. Recordá esto, Dios siempre te va a acompañar al lugar donde vos vayas siempre que obres en su voluntad, pero si no te pones en acción, no podés avanzar. Ser consciente de esto, de que conocerme a mí mismo me va a allanar el camino a crecer. Ver y aceptar el valor que tengo para darme el correcto equilibrio. Que nadie tenga mayor concepto que el que debe tener de sí mismo. No habla de no tener concepto, no habla de no considerarse, sino que cada uno debe entender de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, cuál es nuestro verdadero concepto. Y por último, también hablábamos sobre reflexionar, incorporar este hábito haciendo una pausa en este tiempo de nuestra vida para poder todo lo que venimos aprendiendo nos alcance y poder ponerlo en práctica. Generalmente somos de recibir muchas cosas, muy pocas cosas nos quedan y mucho menos cosas accionamos para que esas cosas formen parte de nuestro crecimiento, como generar nuevos hábitos, por ejemplo. Cuando esta inquietud de crecer, de ser mejor en todas las áreas de nosotros, viene y nos susurra a nuestro oído, nos moviliza,
nos incomoda. ¿Por qué? Y porque nos está mostrando que tenemos que salir de la zona donde estamos y tenemos que movilizarnos hacia ese llamado a crecer. Consideremos hoy el lugar donde nos encontramos porque va a ser clave para poder producir esos cambios. El lugar no solamente es geográfico, sino que tiene componentes diversos, en donde cada uno de nos encontramos es como una especie de ecosistema, ¿no? Donde todo se relaciona, aunque los habitantes de ese ecosistema sean diferentes, tengan distintas miradas, vengan de distintos lugares, opinen de forma diferente. Y eso que forma tu entorno está compuesto por personas que vienen de esas distintas procedencias, de distintas creencias, realidades y formas de ver la vida. Creo que en algún punto durante nuestra vida se producen necesidades que requieren cambios. Entiendo que en algún momento de nuestra vida aparecen necesidades que salen a la luz para cambiar. Salir de la casa de tus padres, empezar a decidir por cuenta propia, encontrar nuevas personas en el camino que nos ayuden, nuevas motivaciones, una visión que nos haga movernos de un lugar a otro, hasta el cambio de la actividad laboral puede ser una de esas necesidades. Lo que quizás no notamos o fuimos conscientes en que muchos de estos cambios nos llevaron a desarrollarnos. Quizás pasaste por esos cambios que fueron quizás históricos, ¿no? Desde salir de la casa de tu padre cuando eras joven, a tener que cambiar de un trabajo al otro, a cambiar de ámbitos de amistades, aún de lugares geográficos, y no nos dimos cuenta que muchas veces eso nos ayudó a desarrollarnos. Reconozco que el plan de Dios sobre mi vida me hizo producir esos cambios y con el tiempo me di cuenta que fueron para mí de bien. ¿No te pasa a vos también? Cuando miramos hacia atrás y vemos que han sucedido cosas en nuestra vida, y recién cuando el tiempo pasó, que ayudó a cicatrizar quizás situaciones de cambios en donde hubo roces en relaciones o hubo nostalgia de dejar un lugar que era tan conocido para nosotros y tan ameno, y nos tuvimos que mover a otra situación, aún por crisis que pasaron en el país, por situaciones laborales ocurridas por esas crisis, situaciones que tienen que ver con la manera como vos querías desarrollarte y que el ámbito donde estabas no era el apropiado. ¿No te pasó que ni te diste cuenta, pero cuando pasó ese tiempo vos lo ves como que Dios fue el que te ayudó? Lo que también aprendimos en este camino es que se crece en lugares donde hay otros que van por delante nuestro. Se crece donde hay otros que están por delante de nosotros. ¿En dónde estamos hoy? ¿En dónde estás parado hoy? ¿Estás en un lugar donde estás al mismo nivel que tus pares? ¿Aún en un ambiente donde no te ayuda mucho a desarrollarte? Bueno, no es la clave eso. La clave es estar en lugares donde vos puedas estar con gente que va por delante tuyo, donde vos puedas mirarlos y aprender acerca de lo que han vivido antes que vos y cómo han aprovechado esas experiencias para tu vida. Dice John Maxwell que es imposible crecer si siempre estamos a la cabeza de algo. Es imposible crecer si siempre estamos a la cabeza de algo. Y es así, cada paso que fui dando para estar en situaciones de mayor demanda de mí mismo, me obligó a estar con gente que me enseñara, aún aunque tuviera una edad avanzada. Tuve que aprender situaciones laborales, por ejemplo, aún de personas más jóvenes que yo. Pero te vuelvo a repetir, la clave es la actitud con que vos te encamines a esa situación. La clave es la actitud con que vos te encamines a esa situación. Si vos tenés una actitud de aprender, por más que la persona que sea más joven que vos o tenga un perfil totalmente distinto y aún no lo valores en su aspecto, etcétera, puede darte mucha riqueza que vos estás necesitando. Tengo una pregunta. ¿Dónde estás hoy? ¿Con quiénes te rodeas? Porque para poder crecer en la actividad que hagas, o aún mismo vos como persona lo puedas hacer, vas a necesitar estar con gente o en sitios donde requieras sacar lo mejor de vos. Y eso
No lo sabrás hasta que lo experimentes. Pero si estás pasando por este tiempo en donde estás incómodo y ese susurro de la necesidad de cambiar está tocando a tu oído, considera esto, considéralo. Crecimiento es igual a cambio. Es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Y ahora quiero mostrarte acerca de la evaluación que nos puede ayudar en este momento a saber si en el lugar donde estoy es el lugar propicio o es el lugar donde estoy llamado a moverme por diversas razones, porque puede ser un lugar que no te colme en lo motivacional, no estés recibiendo el dinero que vos necesitas, quizás no estás recibiendo la capacitación, el reconocimiento en ese lugar, y es importante que hoy pares y puedas evaluar estos 4 puntos que quiero compartir con vos, porque la idea no es cambiar por cambiar. Evaluar tu entorno actual es fundamental. Cambiar por cambiar no será de mucha ayuda si no te aseguras que será el cambio correcto. Hay muchos ejemplos de esto. A lo largo de los años he visto gente que cambia de trabajo por cambiar, buscando que el otro lugar sea el lugar que está esperando, ese lugar deseado. Aún así, hemos visto cómo personas pasan por nuestras congregaciones, que vienen visitando distintas congregaciones y no terminan nunca de decidir dónde están. Por eso, este primer punto es importante para que te ayude a reflexionar. Si vas a cambiar de entorno, en primer lugar, disponete a cambiar vos. Si vas a cambiar en este tiempo y vas a cambiar del lugar en donde te encontrás, las personas que te rodean, el entorno que te alimenta, lo que lees, lo que escuchás, lo que ves, porque no solamente el entorno son personas, disponete a cambiar. Porque si no, lo único que vas a hacer es cambiar de geografía, pero vas a continuar con la misma insatisfacción que venías haciendo hasta ahora. Pregúntate esto. ¿Cuál es tu entorno? ¿Por qué querés cambiar? ¿Qué te motiva a hacerlo? Recordá lo que compartíamos en la primera vez que charlé contigo acerca de la persistencia. Decía Napoleon Hill que para poder persistir en algo, primero tengo que tener un deseo profundo, algo que me apasione, que yo después pueda defender y poder continuar a pesar de los obstáculos que se me presenten. ¿Estoy en el entorno preciso que me ayudará a crecer? ¿Estoy recibiendo el material a través de lo que veo, de lo que leo, a través de lo que escucho, las personas que me rodean? ¿Están dándome precisamente lo que yo necesito en este tiempo? ¿Cómo te ves? Y esto es una pregunta que no muchos se animan a responder. Quizá por el entorno que tenemos cultural, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver todo en el corto tiempo. Nadie se proyecta mucho por delante, ¿no? Hablar de 1 año, 3 años, 5 años, algunos abren los ojos con cara de asombro. ¿Cómo te ves en los próximos 3 años? ¿Cómo te ves en los próximos 5 años? Si estás en la edad ya pasado los 40, llegando a los 50, ¿cómo va a ser tu retiro? Si estás comenzando con tu juventud, recién recibido, o son tus primeros caminos laborales, ¿qué es lo que esperás? ¿Cómo te ves trabajando para otros o haciendo tus propias cosas? Es importante que te lo empieces a preguntar, porque eso te va a dar la seguridad, si quedás intranquilo ante esa pregunta, o tenés la seguridad de que en el lugar donde estás es el lugar que mejor te sentís y que vos percibís de parte de Dios que es el lugar para tener. Yo te voy a contar 2 ejemplos simples que me pasaron. Uno tiene que ver con lo laboral. Y ese ejemplo tiene que ver con la oferta que me hicieron para poder moverme del lugar donde me encontraba. Y cuando me senté, cuando pesé
cuando visualicé, cuando recordé, cada cosa que me tocaba vivir en esos largos 10, 15 años de estar en ese lugar, lo que veía era que ya era un tiempo para salirme de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que venía por delante, el ofrecimiento que te venía por delante, no era que tenía que ver con algo que me redituara más dinero al bolsillo, no pasaba por lo económico, pasaba porque iba a poder tener el lugar que en el lugar en donde me encontraba hasta ese momento estaba ocupado, ya estaba la gente. Y ese cambio me hizo crecer, me hizo valorar muchas cosas que tenía yo adentro que no las podía poner en práctica por estos lugares ocupados. Que no pasa muchas veces por dinero, pasa por poder explotar al máximo tu vocación, tu propósito. Y la otra cosa fue cuando nos movimos de iglesia como familia. Y ahí pensá que yo había casi nacido en la iglesia anterior, desde los 7 años que iba, y como siempre digo, la secretaria ya sabía cómo me gustaba el café, etcétera. Y movernos para nosotros fue todo un dolor, porque uno deja personas que ama, sitios conocidos, comodidades, hábitos de ese lugar que uno ya lo tiene practicado. Y lo que entendimos era que Dios nos estaba moviendo porque había algo. Quizás todavía no lo teníamos muy en claro, pero era algo que nos iba a llevar a mejor. Y hoy nos encontramos en el lugar justo. Entendemos que estamos en la congregación que ayuda a desarrollar nuestros dones, ayuda a desarrollar nuestras habilidades, podemos apoyarnos en personas, podemos dar de lo que nos tocó vivir en estos 36 años de casado con Cecilia. Estamos contentos y no pasa por nosotros el movernos, sino cómo desarrollar mejor y cómo aplicar mejor todo lo que Dios puso en nuestra mano. Y esos movimientos, esos cambios de entorno, fueron una crisis para nosotros. Fue una crisis para mí aún en lo laboral, porque todavía sigo queriendo a las personas que estaban en la antigua actividad, sigo teniendo relaciones con ellos. Y déjame decirte esto, cuando te muevas de un lugar, siempre hacelo en paz. Siempre salí de ese lugar, como dice el dicho, ¿no? Para poder volver aunque no te llamen. Deja siempre las puertas abiertas. Es algo que yo aprendí en mi casa paterna y es algo que yo agradezco, porque el hecho de ser educado, de poder exponer bien, seriamente, cara a cara, sin ningún tipo de dobleces, la situación en la que me encontraba y hacia dónde quería avanzar, me permite hoy tener una relación profesional y adulta con esa gente que todavía sigo en relación. Por eso no está malo evaluar, pero para evaluar tenés que tener todas las precisiones, todas las precisiones. Y otra cosa que te sirve, compartí esto con otras personas de tu entorno que te ayuden a tener mejor juicio y mayor cantidad de opiniones. Por supuesto que cambiar de entorno, pero también disponete a cambiar vos, como era esto que estaba diciendo recién. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con quién paso más tiempo. Y esto también tiene que ver con la calidad de crecimiento que puedas tener, porque el entorno es el que va a definir un poco esa calidad de tu crecimiento. ¿Con quién pasas tiempo? Es un punto que también me gustaría parar ahora y que reflexiones y que lo lleves para poder meditarlo y ponerlo en práctica. Jim Rohn dice que somos producto de la combinación de las 5 personas con las que más estamos. Es interesante porque también menciona el hecho de que hasta llegamos a hablar como ellos, llegamos a gesticular como ellos, llegamos hasta a tener opiniones que son muy, muy propias de ese tipo de personas. El rey Salomón dice en el proverbio, el que con sabios anda, en sabio se convierte, pero el que con necio se junta, saldrá mal parado. No siempre nos gusta estar con personas mejores, pero es la clave, acordate de esto, para que haya una persona triunfadora, tiene que haber alguien que lo haya llevado a ese límite. Y el ejemplo es el deporte, ¿no? Para que haya un Nadal, tiene que haber un Federer.
en donde le saque lo máximo de su potencial, porque si no va a quedar relegado. Y aún Jesús tuvo en su oponente más importante, al embustero y al asesino más importante de la historia, que fue Satanás, lo llevó a su límite y lo llevó a un lugar, como dice Pablo en Filipenses, que no tenía antes y que fue el de ser llamado Señor. Así que Jesús logra ese título dado por el Padre por la actitud que tuvo de pelear continuamente y mantenerse continuamente en la voluntad de su Padre contra lo que Satanás quería hacer en su vida. Y por último, y no menos importante, avanzá a pesar de las críticas. No esperes que el cambio de entorno te venga. Movete hacia él. Ponete en acción. No esperes, como dice la canción de Serrat, golpes de suerte, porque vivirás a su merced. No esperes mágicamente que las cosas sucedan. La palabra en el nuevo pacto, en el consumado es de Jesús en la cruz, es que el Señor va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Él va a estar acompañándonos mientras estemos bajo su justicia, mientras estemos bajo su voluntad. No esperemos que las cosas sucedan, movilicémonos hacia ese lado. El crecimiento siempre se produce cuando te pones en marcha y ese moverte va a producir seguramente críticas en tu entorno, seguramente. Y muchas veces, como dice el libro del dador de sueños, Wilkinson, que ese entorno que te rodea y que critica la acción que vos estás tomando hacia otro camino, tiene que ver por el amor que tienen con vos y por los temores que tienen de que vos vayas a un lugar donde ellos no conocen y el lugar donde una persona no conoce le genera temor, le genera dudas. Movete. Si vos estás en este tiempo, después de reflexionar, después de hacerte estas preguntas como veníamos charlando, después de evaluar si estás con la gente correcta, en el lugar correcto, recibiendo las cosas que necesitas recibir, quédate donde estás y crece en ese lugar. Ahora, si estás percibiendo que algo tenés que hacer con tu vida laboral, con tu vida vocacional, aún con el cambio de relaciones o aún con el cambio geográfico en donde hoy te encontrás, movete, no lo dudes. Y si vienen las críticas, vos igual mantenete firme, porque seguramente esas críticas van a venir. Y para alcanzar el éxito en lo que deseas, debes hacer no solo lo que otros no creen que podés hacer, sino incluso lo que vos no creés que podés hacer. Lo más fácil es entender que los otros no esperan que vos logres el triunfo en tu cambio. El problema es cuando vos mismo no crees que lo podés lograr. Y en esto es algo que yo he visto a lo largo del tiempo de personas que tienen fe en que las cosas suceden, en los milagros, pero que no que le ocurra a ellos. Que le ocurre a otros, no que le ocurre a ellos. Espero que no te encuentres en ese sitio. Y si estás en este tiempo con una crisis en donde no crees en vos más allá de lo que otros digan, volvé al camino inicial y entendé que el Señor ha sido Señor para vos, para llevarte a un camino nuevo, para transitar contigo un camino nuevo, para darte una identidad nueva, para darte un nombre nuevo, para llamarte de una manera distinta a la que vos estabas acostumbrado a verte y a que te llamen. Recordá esto, de acuerdo a cómo vos veas, es como vos vas a accionar. Cuando logramos liderar nuestra vida, tomando control de ella, ya no necesitamos pedir permiso a otros. Cuando nosotros podemos lograr tener hábitos saludables, tener pensamientos conjugados, equilibrados, nivelados con el deseo del Señor, no necesitas pedirle permiso a otros. Y ahora quería compartir contigo una de las tantas conversaciones con propósito que en este tiempo tenemos, ¿no? Yo no sé si vos tenés la posibilidad de charlar con personas que te enriquecen. Bueno, yo quiero ahora darte esta sorpresa de lo que he conversado con mi amigo David González, un hombre de Dios tremendo que he conocido profundamente en esta etapa de pandemia
y que desde su posición laboral como coach nos va a ayudar mucho a poder mirar el por qué motivo no accionamos rápidamente, el por qué nos cuesta cambiar de entorno, el por qué nos cuesta evaluar. Y luego de esta charla terminamos. Bueno, en esta parte que realmente fue una idea de ver cómo va a quedar para darle también más dinámica y luz a la gente que nos está escuchando. Estamos en este momento con David González, un amigazo descubierto en estas charlas de pandemia, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de todo el año. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, Tony, querido. Qué lindo poder saludarte y saludar a toda la gente que está del otro lado. Muy Sí, bien. mira, la idea, viste, que venimos teniendo un ciclo durante el mes de junio en la Escuela de Desarrollo de la Iglesia del Centro acerca de cómo crecer en el trabajo, cómo desarrollarte en la actividad laboral. Nos va llevando más que nada por el camino de poder nutrir a la gente con conceptos, con cosas profundas que los movilice, que les ayude a ir a la raíz de sus creencias, de esos modelos que muchas veces tienen. La semana pasada hablábamos sobre la importancia del trabajo en todas las áreas de la vida que lo hago yo, porque así Dios lo ve, ¿no? Y nos preguntábamos esto que disparaba nuestro pastor Carlos Mraida acerca de cómo ve Dios el trabajo, ¿no? Y que no hay un trabajo santo y un trabajo bajo, etcétera, etcétera. Así que en base a eso, hoy estamos en un punto de dar un poquito más de herramientas, pero quería empezar con esto entendiendo que vos sos una persona que está continuamente con gente, coacheándola, porque te dedicás a eso, tenés una escuela de coaching donde tenés personas de diversas actividades, de diversas creencias en general, y también con distintos modelos, ¿no?, mentales, qué es lo que piensan, etcétera. ¿Por qué nos cuesta tanto accionar cuando recibimos un concepto nuevo, ¿no?, como estamos tratando de dar en este tiempo en la escuela? ¿Qué es lo que nos impide o nos hace patinar ahí que nos lleva un tiempo a arrancar? Wow, interesante Disculpame, el te la tiré arranque. rápidamente así al pie y... Bueno, me parece que esto que decís es muy interesante, sobre todo el tema que traes de los modelos mentales y, y bueno, la pregunta concreta que vos me haces es ¿por qué nos cuesta tanto arrancar? Eh, Creo que arrancar, yo lo voy a interpretar así, ¿no? Tiene que ver con aquellas cosas que queremos lograr. Es decir, por ejemplo, vos nombraste la escuela de coaching y donde yo trabajo con gente y trabajamos con esto, ¿no? Con el hecho de poner objetivos, metas, sueños, un norte, vamos a decir, Sí, un lugar a donde llegar, un resultado. Si hablamos de trabajo, también podríamos decir lo mismo, ¿no? Estoy sí. donde estoy, pero quiero llegar hacia otro lugar. Y cuando hablamos de arrancar, también pienso en la palabra aprender. Es ¿Mm? decir, ¿qué es lo que necesito aprender para poder ir hacia ese lugar a donde quiero ir? Primero, lo que me surge decirte es tengo que tener un lugar hacia donde ir. Tengo que tener Bien, un resultado que me atraiga, es decir, que me mueva, que me permita arrancar, que me motive. Es decir, bien, la motivación que tiene que ver con un motivo que me mueva a la acción. Y ese bien, motivo, hablábamos previamente de algunos autores y demás, ese motivo tiene que ser tan fuerte, que a mí me movilice a levantarme, a conversar, a animarme a hacer cosas que no hice nunca. No podemos pretender, decimos nosotros en el coaching, obtener resultados diferentes si hacemos siempre más de lo mismo. correcto. Y por otro lado, como decía el gran Albert Einstein, que siempre lo traemos, me resulta, digamos, muy interesante esta frase, ¿no? Muchas veces queremos resolver problemas en nuestra propia vida, sea laboral, sea familiar, relacional, de cualquier índole, resolver los problemas que se generaron en un nivel de pensamiento con el mismo nivel de pensamiento. Claro. Por eso me vino la palabra aprender. Cuando vos dijiste, ¿cómo hacemos para arrancar cuando no estamos pudiendo arrancar? Quizás tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. Porque ¿Qué esto es no, lo que...?
Sí, perdóname, porque esto no solamente pasa en el mundo eclesial, sino aún en la oficina. Nosotros que somos de formar gente para la venta, a veces se nutren de conocimiento, pero les cuesta dar ese primer paso, ¿no? Esa Ujú. traba que tienen, o sea, que Muy va interesante. inherente al hombre, sin duda va inherente al hombre. Muy interesante, sí, muy interesante porque vos dijiste una palabra que es clave recién, ¿no? Que es la información que le llega a la persona, el conocimiento. Nosotros estamos en una época completamente diferente. Necesitamos entender también cómo son los tiempos, ¿no? Si bien todo esto que estamos conversando y demás, yo no tengo la verdad sobre esto, pero vamos ensayando algo, ¿no? De acuerdo a los Totalmente. lugares donde nos movemos y cierta experiencia. Esa era la idea de Tal este ida y cual. vuelta. Y cierta experiencia, pero sí podemos revisar un poco el tiempo anterior del cual venimos y del que muchos Ujú. de nosotros también nos hemos nutrido, que es el paradigma del siglo XX. Digamos que es el paradigma de la acumulación de información, del conocimiento, la era de las luces, vamos a decir, del Sí, saber sí. por encima de todas las cosas, de la ciencia. Ese tiempo se ha agotado, el tiempo de la modernidad. Hoy estamos en el tiempo de la posmodernidad, ya hace varios años, pero hoy como más marcado y no alcanza con el conocer, no alcanza con el formarse, decimos Es que nosotros tampoco, también. tampoco te da el tiempo, ¿no? Porque la información viene tan rápida, o sea, Absolutamente. recibimos en una manera tipo continua que te quedás atrasado. Si vos estabas en los 90 y arrancabas recién con tus primeras armas de computación, te daba un tiempo de un año, 2 años poder... Hoy salen los modelos cada 6 meses, las Absolutamente. aplicaciones, el software cambia continuamente, Es ¿no? dinámico y Se se actualiza modifica continuamente. continuo. Sí, Sería sí. como imposible hoy mantener la información toda activa. Hay ahí números, ¿no? Que en 6 meses se evoluciona lo que antes se evolucionaba en años y años. Y además es verdad lo que vos decís sobre la cultura. En mi época, que soy un poco más grande que vos, el ser enciclopedista, ¿no? Que yo le llamo así, la persona que sabe de todo, era muy bien vista. Hoy se habla del mundo especialista, ¿no? O sea, hoy te premian por saber bien de algo puntualmente. Sí, seguro. Pero no solamente eso, ¿no? Porque, claro, como vos decís, eh, digamos, el conocimiento, hoy la información está en todos lados. Es decir, tenemos un exceso de información. Tenemos que tener la información específica, pero como te decía, no alcanza con la información, no alcanza con acumular conocimiento, no alcanza ni siquiera alcanza con la formación que nosotros conocemos. Ahora, nosotros no decimos, en este caso yo no digo, está mal informarse o tener conocimientos, de hecho yo lo aliento Sí. y motivo a que haya lectura y demás, ¿no? Pero que eso nos lleve a poner en práctica. Es decir, hoy no solamente alcanza con la información para movernos hacia determinados lugares o logros o resultados, o hacer aquellas cosas que queremos o mejorar aquellas cosas que queremos, porque no alcanza solamente con este paradigma del pensamiento y que todo está acá, el paradigma racionalista, vamos a decir, porque el ser humano es más complejo que eso. Entonces, Ujú. muchas veces para arrancar no me alcanza con tener el concepto o la información. Necesito también tener en cuenta el plano emocional, por ejemplo. El plano emocional y cómo es que yo dejo de pensar tanto, dejo de tener tantos conceptos, tantas ideas, por más sagradas que sean, ¿no? Por supuesto, nosotros, si hablamos en este contexto, está muy bien leer las escrituras, eh, 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 llenarnos de palabra y demás, pero que eso nos mueva a practicar, porque si no termina siendo A letra poner en muerta. acción, que es lo que Tal continuamente cual, estamos queriendo hacer en la escuela, ¿no? El tal hecho de cual. no tanta teoría, no tanto enciclopedismo, tanta clase magistral desde este sitio, sino dar herramientas para que la gente ponga. Ahora, es inevitable que vos analices, como en el tema de hoy, por ejemplo, hoy el tema que estamos tocando tiene que ver con el entorno donde te moves, tiene que ver con las decisiones que tenés que tomar en base a esos cambios que hay que Ujú. hacer y que venimos promoviendo para poder crecer. Y el punto importante es en ponerlo en acción, ¿no? O sea, esos serían como los tres ejes de la charla que estamos teniendo en el día de hoy. Entonces, ¿qué tan importante que esto que vos lo ves en la gente,
qué tan importante es el entorno para las personas. Y el entorno no solamente son las amistades o la gente que te nutre, sino con lo que te nutrís. El entorno también tiene que ver con lo que consumís a nivel visual, lo que consumís a nivel de lectura, tus conversaciones, tus escuchas, etc. ¿Cómo lo ves eso en la gente hoy? Excelente, excelente. A mí lo que vos decís, lo que dijiste recién me parece clave, me parece fundamental. En mi vida lo fue, por ejemplo, y esto que vos traes de las relaciones también podríamos decir, ¿no? ¿Cómo nos Sí. relacionamos? Yo cuando hablo de relaciones, recuerdo un maestro que me decía, nadie va más allá de lo que sus relaciones le permiten. Y yo después con el tiempo entendí esta idea, ¿no? Pero incluso la pienso un poquito más, más allá, porque las relaciones son las que a mí me habilitan a estar en los lugares donde estoy, son las que me sostienen, son las que me guían, las que me ayudan. Y qué importante que es esto. Yo a los estudiantes les digo, ¿cuáles son tus 5 relaciones más importantes? Mm. ¿No? Porque ese es el lugar hacia donde vas a ir. Ese va a ser tu destino, a donde te vas a encontrar de acá a unos años, ¿no? Eh, pero digo, también quién soy yo para las relaciones. Es decir, qué posibilidad y qué oportunidad soy yo para los otros. Tanto los otros con los que me guío, me acompaño. Y por supuesto, porque ahí nosotros en el coaching decimos, somos seres lingüísticos, conversacionales, vivimos, nadamos en conversaciones continuas. Y el lenguaje, Sí. la palabra, tiene mucho poder y nos Y lo transforma, que nos vos ha no podés marcado. nombrar o lo que vos no podés comunicarle al otro, no podés nombrarlo, no existe, porque la persona lo va a recibir en su cosmovisión, en la manera como él ve el mundo, ¿no? Como él lo tiene comprendido. Por eso también es importante, y esto es algo que hacemos mucho hincapié, cómo nosotros transferimos el conocimiento, las herramientas, porque tiene que estar, entendemos que hay personas de distinta índole, de distinta llegada, con distintas experiencias, vivencias positivas, negativas, en donde van a recibir una información, como la estamos dando ahora, y van a tener que tomar sus propias decisiones, ¿no? Y ponerlas, esas decisiones van a abrir o cerrar situaciones, lugares. En este caso estamos hablando de la vida laboral, pero ahí hay una frase que recalqué y hoy lo volví a tocar el punto que tiene que ver con preocuparse por crecer primero antes de preocuparme por crecer, por ejemplo, laboralmente, ¿no? Bueno, muy bueno. Sabés que me venía escuchándote esta idea, unir esta idea que estamos conversando de las relaciones de las personas, de con quiénes me rodeo, con quién paso tiempo, sobre todo, este recurso tan importante en este tiempo, ¿no? El tiempo. Eh, con lo anterior, es decir, no solamente con quiénes estoy, con quiénes converso, sino el tiempo en el que vivimos, que es diferente al tiempo anterior. Esto es un tiempo en el que se buscaba en las empresas, en las organizaciones, en todo grupo humano, la parte técnica, es decir, el saber técnico. Y hoy lo que se busca no es tanto el saber técnico, si bien por supuesto para algunas disciplinas y dominios hace falta tener el conocimiento técnico, por supuesto, no me voy a subir a un avión donde el piloto más o menos maneja, sino Seguro. habilidades blandas, ¿no? Lo que se llama en el ámbito habilidades blandas, es decir, saber gestionar mis emociones, poder tener una conversación productiva, saber escuchar, eh, saber cuándo decir, cuándo hablar, utilizar bien el lenguaje que sea esto de manera productiva, ser flexible, ser creativo, un montón de habilidades que se requieren mucho más en este tiempo. Incorporar la incertidumbre, esta idea de que no tenemos la certeza de todas las cosas. ¿Y Yo cómo creo vas a reaccionar ante eso? ¿Cómo vas tal a cual. reaccionar, ¿no? Pensando en lo laboral. En la semana pasada yo les contaba a la gente acerca de lo que vino a traer en el mundo laboral en los 90 el doctor Coleman, ¿no? Con la famosa inteligencia emocional. Cómo gestionar mis emociones a través de mi comportamiento, ¿no? Porque en definitiva lo que el otro ve es el comportamiento, es la parte que vos exteriorizás. Y lo que vos mencionabas se sintetiza en autoliderarme. Cuando yo aprendo a autoliderarme, puedo movilizarme hacia un nuevo estadio
donde se va a ir viendo el crecimiento, y en ese camino es como, también hablamos, lo traía Gonzalo esto el mes pasado, acerca de la ley de la reflexión, el parar un poquito, ¿no? Porque tenemos tanto conocimiento, tanta información que recibimos, parar, asimilarla para que eso penetre, pase sea consciente en nosotros y se puedan generar nuevas actitudes, nuevas formas de conducirme. En definitiva, tiene que ver con crecimiento puro, ¿no? Pero está muy bueno cuando vos ponés el tema de lo emocional, porque lo emocional hoy es tan importante, y por eso en las empresas importantes toman en cuenta la persona, cómo se gestiona. Dicen ahí, lo debes haber leído, escuchado, que Google cuando te toma pruebas tiene que ver más con lógica que en definitiva cómo manejás las redes o si sos un tipo hábil con el teclado, ¿no? Sino cómo reaccionás ante emociones que pueden llegar a ser negativas, ante estímulos que te pueden hacer reaccionar negativamente. Tal cual, tal cual. Sí, por eso a mí me parece importante cuando hablo con los estudiantes de salir de este paradigma del siglo XX de el acumular información nada más o estudiar para la prueba. Hoy necesitamos estar entrenados en esos dominios, en el dominio del lenguaje, pero no se agota ahí, sino de las conversaciones, de nuestro cuerpo, de las acciones concretas. A veces, cambiando una acción, cambiamos el resultado. Es decir, abriendo una conversación con alguien, tomando acción, animándome a hacer algo diferente, cambio el resultado de mi vida, cambio el rumbo de mi vida. Pero a veces hay que cambiar lo que nosotros llamamos el observador, cómo estoy viendo la vida. Claro, tal cual. Cómo me estoy viendo a mí mismo. Porque si yo me veo como el peor de lo peor, el último, como se decía en una época, el último orejón del tarro, es probable que mis resultados, esté donde esté, lo que van a manifestar es eso como yo estoy conversando conmigo internamente. Entonces necesitamos primero cambiar esa conversación interna, que eso provoque una emoción diferente y que esa emoción me predisponga para acciones distintas. Entonces probablemente, quizás, tengamos resultados diferentes de cualquier tipo que sea y en cualquier contexto. Y ahí, por supuesto, necesitamos preguntarnos primero por quiénes son aquellos que me influencian, ¿no? Hoy hablábamos de relaciones. Creo que todos necesitamos tener un mentor. Recién me acordaba de esto. Un mentor, recién hablamos de coaching, un maestro, una guía, alguien. Y yo creo que Dios siempre pone personas alrededor. Hoy recordaba hablando de esto de la historia de Saúl, cuando se encuentra con Samuel, que podríamos decir aquel profeta, aquel mentor, ¿no? Que lo guió y que Dios puso en su camino. Dios pone en el camino personas para que vos escuches. En mi vida las puso. Pero Saúl le dijo, pero vos me estás hablando a mí. Yo soy de este pueblo pequeño, de esta familia pequeña, y si nosotros decimos, yo soy pequeño, nadie me va a dar ese trabajo, para mí eso no es posible, es probable que nos quedemos ahí, ¿no? Entonces, seguramente. Y esto que estás hablando del mentoreo, quiero hacer creo que divide aguas. A veces pensamos que el mentor tiene que ser el que nos ayude a regir toda nuestra vida, como el discípulo, el pequeño saltamonte de la serie Kung Fu que vos no viste seguramente porque eras muy chico, que lo seguía a todos lados. Me la contaron. Tal cual, que lo seguía a todos lados. Sino que mentorear puede ser en una especialidad de la vida. Por ejemplo, yo necesito tengo un problema matrimonial de pareja y sé que vos tenés un matrimonio que muestra frutos, etc. Te voy a ver por eso, pero puedo ir a ver a otro por el tema de qué hago con mi trabajo, tengo ganas de crecer en mi trabajo. O sea, no es una única persona, porque a veces tenemos ese pensamiento, entre comillas, tan pastoral de la iglesia, ¿no? En donde el pastor sabe de todo y en realidad, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una iglesia donde hay especialidades de todo tipo, ¿no? Porque vos podés ir a ver gente de familia, gente de finanzas, gente que tiene que ver con problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Quería hacer ese punto porque muchas veces tratamos de buscar al hombre perfecto. Claro. Y el mentor está lejos de eso, ¿no? Ahora, para terminar, David, me encantó esto y creo que vamos a armar una vía paralela a este tipo de charlas porque me encantan estas reflexiones que creo que además de enriquecernos, le podemos dar luz a
a la gente que escucha. La persona está en un proceso de cambio, está recibiendo información a través de estas clases que venimos dando los lunes, a través de la clase que dispara a principio de mes el Pastor González. Lo charlamos nosotros en el equipo para tener una devolución que sea efectiva ante la gente. A tu modo de ver, una persona que hoy está recibiendo todo esto y está conmovida, ¿no? Se está movilizada, empezó a darse cuenta que algo tiene que hacer con todo esto que Dios la está movilizando a ser mejor cada día, porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Llevarnos cada vez a parecernos más a Jesucristo, que sería nuestro propósito, en definitiva, en cualquier área que toquemos. ¿Qué claves les tirarías? ¿Qué parte de la receta hoy podrías anotar como para que los que nos están escuchando puedan ponerlo en práctica a partir de mañana? Ok. Bien, bueno, buenísimo. Uniendo un poco de todo lo que hablamos, primero me parece es preguntarnos, o que las personas se puedan preguntar, hacerse una pregunta. Me parece que en el hacernos la pregunta, porque otra vez, ¿no? Venimos de un modelo de querer tener todas las respuestas y necesitamos hacer buenas preguntas, porque los sistemas, y nosotros también somos sistemas cerrados, vos hablaste de las experiencias de vida, de las vivencias, de las relaciones que venimos trayendo, etcétera, ¿no? Somos sistemas que interpretamos la vida y las cosas según nuestros propios lentes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el área de tu vida? Yo haría esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el área de tu vida que vas a empezar a transformar? Porque no podemos querer transformar todas las áreas de nuestra vida al recibir una información, un concepto, una idea o un curso. ¿Cuál es el área de tu vida? Es más, ¿cuál es el área más urgente que hace falta transformar en tu vida? El primer paso. El primer paso, comernos un elefante, pero de abocados, dicen, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, ¿cuál es ese pequeño paso que voy a dar como segunda cuestión para poder empezar a transformar esa área de mi vida? Es decir, ¿cuál es el próximo paso? No pasos, no querer subir una escalera de un solo paso, es decir, de un golpe, estar en la cima de la escalera, sino cuál es el paso pequeño que voy a dar para empezar a transformar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta de qué es lo que nos está faltando, qué información, qué libro, con quiénes me tengo que empezar a rodear. Entonces, para arrancar, también poner una meta grande, pero arrancar de pasos pequeños. Bien. Soñar con grande, aunque hoy no nos dé la manera de ser. Bien. Aunque hoy no nos alcance. A veces vemos la punta del cerro tan lejana y lo que hay que hacer es el primer paso. Absolutamente. Entonces, sí ponerte un sueño grande, pero estar acá, con los pies sobre la tierra, con los ojos en la visión y puestos los pies aquí en el presente, ¿no? Para arrancar, tiene que haber algo ardiente, algo que te atraiga, que te guste, que tenga que ver con vos. Lo segundo es con quiénes te vas a rodear. ¿Quiénes son los que te van a alentar cuando quieras abandonar? Claro. ¿Quiénes son los que te van a alentar cuando quieras abandonar? Y después, ya antes de llegar a la meta, recordar todo lo que lograste. Eso diría. Recordar todo lo que ya lograste hasta acá. En este camino es como uno crece. Continuamente, hoy tuve una charla con una persona que no viene bien a nivel laboral, o sea, no viene vendiendo puntualmente, y le digo, tranquilo, es una cuestión de tiempo, de número, de estadística. Disfrutar el camino. Aún esto te hace crecer, porque te moldea el carácter, ¿no? Aprender a recibir los no en la actividad que esta persona hace. David, gracias por esta oportunidad de enriquecer la clase, porque realmente escucharte, y creo que muchos te van a descubrir hoy, nos permite también enriquecer todo esto que queremos hacer desde la escuela. Te agradezco, te mando un abrazo, amigo, y estamos viéndonos siempre. Muchas gracias a vos, Tony, al espacio, y gracias por invitarme. Claro que sí. Seguimos. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? El poder tener conversaciones en donde opinamos, en donde nos vamos agregando uno sobre otro el concepto, y tiene que ver con esto también que estamos enseñando en este tiempo. Cómo poder
crecer, no solamente como personas, sino también en nuestro trabajo, en todas las áreas que nos toquen realizar. Nido Bain es un empresario americano de origen sirio-libanés, muy exitoso en el mundo del coach empresarial en este tiempo. Dice que logres éxito o fracaso en la vida no tiene que ver con tus circunstancias, sino con tus decisiones. Y llegando ya al final de esta clase, de esta etapa de cómo crecer en nuestra tarea laboral, es importante que entiendas que estás en época de decisiones. Has recibido información, no solamente a través de estas clases, sino que seguramente si has estado, como dice nuestro pastor Daniel, entrenándote y no entreteniéndote en esta época de pandemia, has recibido palabra de todos lados, ¿no? Es tiempo de que empieces a tomar decisiones. Es tiempo de que agarres un papel, empieces a escribir, empieces a poner los conceptos más importantes que percibiste y bajo esta mirada de cómo te ves en el futuro, empezar a moverte y en ponerlo en acción. Otra persona importante del mundo de la industria, del mundo de la tecnología, un verdadero Leonardo da Vinci de nuestra época, tiene esta frase que es demoledora, ¿no? Y así como está con el dedo apuntándonos, dice, si no trabajamos por nuestros sueños, alguien nos va a contratar para que trabajemos por los suyos. Anímate a trabajar por tus sueños. Anímate a poder moverte en pos de tu vocación, de eso que tenés ahí adentro, que te late, que comenzó a moverse con más efectividad en este tiempo. No tengas miedo a las críticas, no tengas temor de lo que dirán, movete y movete para poder trabajar por lo que a vos te gusta. Porque si no vas a trabajar por lo que le gusta a otras personas. Y ponete en acción rápido. No hay cosa más hermosa en este tiempo que ver un bebé como está en la etapa, ya cuando arranca los 6 meses, de empezar a ponerse en acción, a querer gatear y ponerse a caminar, que es el lugar, es el destino que el hombre tiene, caminar, no arrastrarse. Ponete en acción rápido en este tiempo. Movete hacia tu propio destino. Que lo puedas verbalizar, que lo puedas poner en palabras, que se lo puedas explicar a otros. Eso significa que ya lo tenés elaborado adentro tuyo. Y también quisiera, en esta última entrega que me toca darles, recordarte que el trabajo es un beneficio. Acordate que el trabajo es algo que Dios nos dio y se lo dio al hombre aún desde la creación misma, y que es de acuerdo a la perspectiva que nosotros tenemos y como lo estamos mirando, es como nosotros vamos a encarar ese trabajo que tenemos todos los días. Si lo vamos a ver como una carga, lo vamos a ver como una maldición, lo vamos a ver como lo ven las personas que no tienen futuro, que no tienen paz en su interior por no tener a Cristo, o lo vamos a ver como personas del reino que sabemos que a donde vayamos Dios va a estar con nosotros. Que aunque tengamos aflicción, no tenemos que tener temor, porque Él venció las aflicciones, Él venció ese mundo de aflicción y nos promete lo mejor. Aunque tengamos que pasar por situaciones de crisis, el destino para nosotros ya está sellado. Y por último, quisiera dejar una palabra para vos que estás liderando en este tiempo, que te toca desde liderar un grupo pequeño, o te toca liderar en tu lugar de trabajo, o te toca ser padre de familia, te toca ser cabeza en algún lugar, donde vos estás ejerciendo ese liderazgo, esa presencia que otros se acercan a vos. Acordate de esto, buscar éxito tiene que ver con pensar en vos. Cuando yo busco el éxito tiene que ver con mi vida, con lo que yo quiero lograr para mí. Ahora, cuando yo me pongo a pensar en los demás, empiezo a considerar trascender en los demás, en poder agregarles valor, en poder llevarles de lo que recibí en todo este tiempo, dárselos a otros. Si nuestro liderazgo fuera un liderazgo en donde estamos continuamente pensando en dar, en servir, como Jesús nos enseñó,
aunque no nos pongamos la toalla en la cintura, aunque no tengamos un lebrillo para lavar los pies de la gente a la cual servimos, pero tenemos esa actitud de poder llevar a las personas a crecer, a ser mejores, a abonar, a sembrar en ellos, a darles ese valor que toda persona a la cual nos acercamos y lideramos necesita, nuestro liderazgo va a ser fortalecido de una manera como nunca antes lo hayamos experimentado. Que tengamos un gran tiempo en nuestra tarea laboral, que aunque en estos momentos de un país tan incierto, con tanta incertidumbre, como nos hablaba domingos atrás nuestro pastor Daniel González, en donde vemos al trabajo de una manera como quizás Dios no lo ve, que a pesar de eso podamos tener paz y podamos tener la capacidad de pensar, de mirar nuestro entorno y proyectarnos hacia el lugar donde realmente tenemos que estar. Todos estamos llamados a estar en un lugar mejor. La pregunta es, ¿cómo me voy a movilizar hacia ese lugar? ¿Qué necesito cambiar? Con una actitud siempre enseñable. Gracias por este tiempo que pudimos compartir y nos estamos viendo próximamente en la Escuela de Desarrollo Personal. Hasta siempre.